Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar haciendo un análisis del mercado para identificar las diferentes oportunidades para tomar operativas. Estaremos trabajando en el mercado del día viernes, el día 2 de febrero del 2024, en el par de divisas del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Aquí tenemos la tabla de equivalencias de los horarios en los cuales vamos a estar realizando este análisis según el país donde ustedes se encuentren ubicados. Si no está aquí el país de ustedes, por favor déjenmelo en los comentarios para que yo pueda añadirlo a esta tabla. Como pueden darse cuenta, el día viernes ha habido justamente una noticia a las 7:30 de la mañana. Entonces es un poco complicado ver el gráfico con estas velas tan pequeñas y de pronto demasiada volatilidad. Entonces primero vamos a analizar esta parte y de último vamos a analizar esta otra parte donde ya hubo más volatilidad. Empezamos por acá, son las 5:30 de la mañana, es donde empezamos a hacer nuestro análisis. Previo a eso vemos que el precio venía formando esta especie de micro rango, después tiene una ruptura hacia arriba. Justamente a las 5:30 de la mañana tenemos esta especie de vela tipo doji que no nos muestra para nada fuerza bajista, el precio sigue subiendo. Tenemos un pin bar. Podríamos buscar una venta, pero no hay suficiente información si hay aquí algún soporte o resistencia adecuado. Además, esta vela está mostrando mucha fuerza, así que el precio todavía podría tratar de empujar un poco más. Vemos que no es así, que aquí tenemos una vela envolvente. En este momento sé que muchos traders habrían tomado una venta al ver esta vela envolvente que tiene la mecha superior más bajo que la mecha de la vela anterior. Es una buena vela envolvente, pero el contexto no es para nada favorable. En primer lugar vamos a usar la estrategia clásica del conteo de velas. Después de una vela bajista tenemos una alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Se ha repetido 3 veces, así que podemos aprovechar una cuarta vez con mayor probabilidad de éxito. Tenemos acá la cuarta vez, una vela bajista, así que esperamos que la siguiente sea alcista. Al mismo tiempo esta vela envolvente se detiene justo donde tenemos un micro nivel de soporte y resistencia. Sería toda esta área de acá, pero yo solo voy a marcar la línea de abajo para que se vea mejor. Entonces nos damos cuenta que justo la vela envolvente se detiene ahí, así que tenemos un bloqueo. Si vemos el pasado del precio, cuando tenemos una vela fuerte bajista, no dominan los vendedores. Tenemos un doji bajista, no dominan los vendedores. Tenemos esta otra vela tipo doji, pero que envuelve a la vela anterior, pero aún así no dominan los vendedores. Entonces los vendedores todavía no están haciendo suficiente dinero después de ver velas bajistas. Así que suponemos que esta va a fallar, más el conteo de velas, pues podemos ejecutar nuestra compra en la siguiente vela. Tenemos otra vela bajista grande. Alguno también podría buscar una venta después de esa vela bajista grande, ya que diría que es otra vela envolvente, y es cierto, puede ser otra vela envolvente, pero estamos bloqueados nuevamente. Tenemos acá esta área de soporte y la vela justo ha reaccionado ahí con esa mecha, y tenemos por acá todo este otro nivel de soportes creados por esta reacción del precio y estas puntas de mechas. Entonces esta vela justo queda bloqueado en esa área de soporte y resistencia, y más también la EMA de 20 periodos, que es la línea amarilla. Así que estamos bloqueados y todavía podemos usar el conteo de velas, que ya lo habíamos usado una cuarta vez, podemos usarlo una quinta vez. Más de eso ya no lo recomiendo, ya que la probabilidad de perder va aumentando. Como tenemos el apoyo del soporte, conteo de velas, entonces es válido buscar una compra y también podríamos ganar acá nuestra operativa. Incluso después de este doji podríamos haber vuelto a comprar por el conteo de velas, pero como les he dicho ya se ha repetido muchas veces, mejor esperamos. Esta vela alcista se detiene justo en un área de resistencia, que sería esta parte de acá, en donde los vendedores ya entraron una vez, ya entraron otra vez, así que podría volver a funcionar. La vela se detiene justo en el área. Es peligroso porque el área es ancha, así que a lo mejor el precio sube un poco más antes de bajar. Si asumimos ese riesgo, es completamente válido que ejecutemos ahí nuestra venta. Durante estas velas de aquí no hacemos nada porque no hay suficiente información, no tenemos una tendencia alcista definida, y si el precio está intentando subir, sabemos que va a intentar llegar a esta área de máximos. Entonces no tomamos ninguna operativa ahí. Después de tener esta vela bajista, no compramos porque el conteo de velas ya ha avanzado mucho y no tenemos un buen apoyo con un soporte de resistencia, y tampoco vendemos porque venimos de un conteo de velas. Entonces lo mejor es simplemente esperar, no sabemos quién va a dominar. Oh sorpresa, acá tenemos 2 velas bajistas, quiere decir que el conteo de velas ya terminó, ya no vamos a seguir operando ese conteo de velas, y de pronto tenemos una reacción alcista. Después de esta vela no vendemos porque no pudo pasar la punta de la mecha, ¿ok? Entonces tenemos la reacción alcista y podemos acá volver a vender porque sabemos que en esta área de resistencias, cuando el precio se acerca a esa área, podemos ver una vela bajista. Entonces tenemos acá que el precio vuelve a ingresar a esa área más un rechazo fuerte, podemos buscar una venta. Es peligroso porque la zona es ancha, pero ya hemos confirmado que el precio reacciona inmediatamente cuando entra a esa zona, así que claro, podemos buscar aquí nuestra venta. Tenemos
una especie de doble techo. Podríamos vender después de esta vela envolvente, pero recordemos que toda esta parte de aquí es una especie de rango, entonces estaríamos vendiendo en la parte inferior del rango y se vuelve complicado, así que simplemente vamos a esperar. Tenemos un doji, la siguiente vela es bajista pero con grandes mechas, todavía estamos bloqueados por este soporte, simplemente vamos a esperar. No vamos a comprar porque es la primera vez que vemos fuerza bajista y que las velas bajistas continúan bajando, entonces es probable que traten de llegar un poco más lejos, como pasó aquí anteriormente que al menos habían 3 velas bajistas, así que aquí podríamos tener 3 velas bajistas, el doji no cuenta, recuerden, entonces podríamos tener 3 velas bajistas. Se forman las 3 velas bajistas, pero todavía no buscamos una compra ni una venta porque no hay suficiente información del precio. Podríamos tratar de comprar por este soporte de resistencia que todavía puede llegar a bloquearnos, pero si estamos viendo acá la información, tenemos una especie de triple techo o de doble techo reaccionando, entonces podría el precio lograr romper el área del cuello, lo mejor es esperar. El precio rompe, pero es una ruptura falsa. Aquí no vendemos porque no tenemos apoyo con soporte y resistencia, simplemente esperamos y la siguiente vela sigue subiendo. De hecho es una vela envolvente. Podríamos comprar en la siguiente vela después de esa vela envolvente, pero recordemos que si esto de acá era una especie de hombro, cabeza, hombro o de triple techo o doble techo, pues tenemos acá un área de cuello y justamente la vela envolvente se detiene en el cuello, así que no vale la pena tomar ahí una operación. Esperamos pacientemente hasta que tenemos por acá una vela envolvente. Esta vela envolvente puede ser un poco confusa para algunos, pero tenemos que apoyarnos en el pasado. Aquí tenemos una vela envolvente que dejó un resultado bajista. Esta vela de aquí no es una vela envolvente, pero es una especie de dark cloud cover que incluso rompe el 50% de la vela anterior y nos dejó un pequeño movimiento bajista. Eso quiere decir que los vendedores ahora están formando patrones de velas y están pudiendo dominar al menos por un breve periodo de tiempo. Adicional a eso tenemos acá una resistencia dinámica, los vendedores entraron aquí, entraron acá, podrían volver a ingresar en este punto. Entonces tenemos una envolvente que está reaccionando muy bien a la resistencia, podemos ejecutar nuestra venta en esta siguiente vela. Tendríamos una operativa positiva. Esta vela tiene mucha mecha en la parte inferior, así que no es una vela con características de fuerza, dejamos de tomar operativas por el momento. Muy bien, hace un momento tenía marcado por aquí una venta, en realidad estaba malo, la venta era en esta vela, se había corrido por ahí la flecha. Aquí en esta parte no tomamos ninguna operación porque si nos damos cuenta, por ejemplo, esta vela envolvente tiene mucha mecha, entonces no tomamos ninguna compra. La siguiente vela es un doji, pero la EMA está plana, entonces sabemos que se puede formar un micro rango, simplemente esperamos. La siguiente vela es otro doji, entonces no tenemos suficiente información si comprar o vender, simplemente vamos a esperar hasta que el precio salga de esta área. Tenemos una especie de vela martillo y después de eso el precio termina rompiendo con fuerza hacia arriba. Sin embargo, en este caso, esta vela alcista se detiene justo en esta área de resistencia. Esta vela alcista se detiene allí en esa zona. Y como hemos visto, pues de ahí entraron vendedores con bastante fuerza previamente, así que podríamos buscar una venta en este punto. En este caso, debido a que el precio estaba formando este doble suelo y ha subido creando una vela alcista muy fuerte, termina rompiendo y avanzando un poco más. Entonces, en este caso, se perdería la operativa. Considero que es una venta válida porque tenemos una buena resistencia y todas las estructuras de rango, así que sí, es una venta válida. La siguiente vela es un doji porque tiene mechas muy grandes en ambos lados. Entonces podríamos considerar vender en la siguiente vela nuevamente. Yo sé que acabamos de vender, falló, pero podríamos intentar volver a vender porque estamos en un área de resistencia en donde ya habíamos ganado 1, 2 e incluso 3 veces acá podríamos haber visto una entrada de vendedores. Así que claro, ¿por qué no? Si esta vela reacciona ahí con mucha mecha, podríamos vender en la siguiente. Y para nuestra sorpresa, la siguiente vela es un doji. Así que nos quedamos atrapados en la siguiente vela. No pasa nada, simplemente mantenemos la calma y esperamos una nueva oportunidad. Finalmente, la siguiente vela es donde reaccionan los vendedores y nos dejan esta estrella de la tarde, formada por estas 3 velas, donde la tercera vela está cerrando cerca de su mínimo, logra romper esta punta de mecha, así que es una muy buena señal de venta, especialmente porque está reaccionando a toda esta área de resistencia, en donde habíamos visto en el pasado que los vendedores ingresaban tras ver un patrón de velas. Entonces, si estamos viendo aquí un patrón de velas, podemos vender en la siguiente y obtendríamos una operativa positiva. Habríamos perdido un par de veces ahí seguidas, pero ya estamos recuperando esa pérdida. Bueno, después de esta vela es muy grande, así que no hacemos nada, simplemente estamos esperando que el precio intente llegar a esta zona. De tanto esperar a que el precio llegue a esta zona, pues al final logra moverse hasta ese punto.
vemos aquí un empuje, un pequeño retroceso, ahí no podemos tomar ninguna operativa. Si quisiéramos comprar, pues toda esta zona es muy ancha, así que lo mejor es simplemente esperar. Finalmente el precio baja y llega a esta área de soporte, donde podríamos buscar claramente una compra. Aquí habríamos ganado la operativa. Yo no lo he marcado, pero es completamente válido buscar ahí esa compra. Muy bien, imaginemos que se nos escapa, no hay ningún problema, seguimos esperando. No ejecutamos una compra o una venta después de esta vela, pues porque venimos de un movimiento muy fuerte y el precio podría intentar bajar un poco más, simplemente esperamos. El precio llega a la EMA de 20 periodos y reacciona creándonos esta fuerte vela bajista. Sin embargo, no buscamos ni una compra ni una venta porque el mercado nos está diciendo, tengo aquí una envolvente o una vela muy fuerte, como le hemos llamado últimamente, una panza hacia abajo. Pero no tomamos ninguna operación porque resulta que estamos en un área de soportes y entonces este patrón de vela nos está obligando a vender en un soporte, por lo tanto decimos que es una trampa y no la operamos. Si somos arriesgados incluso podríamos comprar en la siguiente vela, aunque no lo recomiendo, lo mejor sería simplemente esperar. Muy bien, esperamos un poco, el precio avanza, la EMA se empieza a poner plana, el precio está formando este micro rango, es un micro rango porque hay muchas velas en su interior, así que aquí simplemente esperamos. De hecho, pues podría ser una vela maestra, pero el precio termina rompiendo con mucha fuerza hacia arriba. Al devolverse el precio, podríamos buscar una compra, ya que tenemos una vela maestra aquí. El precio rompe la vela maestra y después retrocede. Sabemos que en este caso el precio podría intentar moverse a una distancia objetivo de 1 a 1, similar al tamaño de la vela maestra. Entonces, cuando el precio retrocede en esta vela, podríamos comprar en la siguiente. Y es justamente lo que hacemos en este caso. Buscamos una compra en la siguiente vela. Pero no compramos solamente porque tenemos aquí la vela maestra que rompió hacia arriba y que después el precio termina haciendo un pullback, esperando que llegue a su distancia objetivo. No solamente por eso, también nos apoyamos en algo más y es el conteo de velas. Después de una vela bajista tenemos una alcista, bajista, alcista, bajista, alcista. Se ha repetido 3 veces el patrón, así que una cuarta vez lo aprovechamos. Por lo tanto, tenemos mucha más probabilidad de éxito a nuestro favor. Un pequeño soporte de resistencia, un retroceso, un conteo de velas, perfecto, ¿no? Realizamos una compra. La EMA está plana, así que es importante asumir el riesgo. De todas formas, aquí tenemos la ventaja que estamos buscando una compra, asumiendo que el precio va a intentar formar un micro rango en la EMA plana, así que es completamente válido hacerlo. Después de eso ya no tomamos ninguna operación porque es una vela muy débil y vemos que aquí el precio empieza a formar de nuevo otro micro rango. Claro, se sigue repitiendo el conteo de velas, podríamos haberlo vuelto a aprovechar acá después de que esta vela bajista baja y nos deja un rechazo de este soporte, podríamos comprar en la siguiente. Ya sería la quinta vez que lo usaríamos, es completamente válido. Una sexta vez todavía hubiera funcionado, pero recuerden, una quinta vez ya va siendo más peligroso, así que una sexta vez aumenta mucho más ese riesgo. Aquí simplemente esperamos, no hacemos nada. No vamos a vender en esta área porque no está cumpliendo con la información de una buena resistencia, en donde tendríamos que tener al menos 2 velas bajistas. Esa es la estrategia básica que les he explicado aquí en el canal, donde podríamos aumentar la probabilidad de éxito si esperamos que la resistencia esté validada con por lo menos 2 velas. Bueno, al final de todo el precio termina subiendo con fuerza, que estamos ubicados en el área de ventas, el área donde hemos visto fuerza bajista previamente. Por lo tanto, es válido que busquemos una venta. Sin embargo, recordemos qué pasó la última vez. Todo esto de aquí es nuestra área y la última vez el precio logró insertar una vela ahí en esa área. Entonces no vale la pena tomar el riesgo, mejor esperamos. Aunque se habría ganado, no vale la pena, mejor esperemos un poco más. Tenemos ahora la formación de estas 3 velas, que estas dos de aquí en sumatoria podrían ser un doji. Y ya usamos estas 3 velas completas y tendríamos una especie de estrella de la tarde. La ventaja es que la estrella se está formando en un área de resistencia, tenemos un buen patrón de velas, podemos vender en la siguiente. No es el mejor patrón de estrella de la tarde, sin embargo esta vela podremos categorizarla como una vela que envuelve a la vela anterior, entonces sigue siendo un patrón que nos está mostrando fuerza bajista y nos está diciendo que en efecto podemos buscar una venta en la siguiente, así que ahí podríamos ganar nuestra operativa. Esta vela bajista es muy grande, incluso se detiene en esta resistencia que a su vez es un micro rango, entonces podríamos incluso comprar aquí esperando una reacción del precio. Yo no la he marcado pues porque se vuelve un poco peligroso después de ver esta fuerza bajista. Lo mejor es esperar a tener más claridad. Si ustedes se han dado cuenta, todo esto está lleno de mechas, son muchos micro rangos por un lado y por el otro lado, entonces eso vuelve un poco más complicado tomar acá operativas. Simplemente esperamos. Muy bien, ahora tenemos acá que el precio tiene un retroceso y vuelve a empujar con fuerza hacia abajo. En este caso, pues en ese movimiento bajista el precio está reaccionando a este soporte y nos vuelve a crear una vela alcista.
Ahora acá tenemos un pequeño problema y no vamos a buscar una compra en la siguiente vela. Lo que podríamos hacer es buscar una venta en la siguiente vela. Sé que estamos vendiendo justamente en el área de soporte, pero tenemos un ligero apoyo aquí por un conteo de velas. Después de una vela alcista tenemos una bajista, alcista, bajista, alcista y podemos esperar una vela bajista más. Aquí estaríamos apoyados por este micro nivel que nos está bloqueando prácticamente esta vela alcista. Entonces podríamos ejecutar una venta, ya que estamos viendo esa insistencia del precio por bajar. Es una operación peligrosa, pero podríamos hacerla. Yo aquí la he marcado, podríamos vender acá en este doji. En realidad estaríamos esperando que el precio lograra romper esta área de soporte. Por lo menos este pin bar de aquí o martillo no es suficiente información para buscar una compra, especialmente porque no pudo romper el 50% de la vela anterior y no pudo romper esta punta de mecha de acá. Entonces en este caso podemos vender en la siguiente vela o simplemente esperamos. Muy bien, el precio vuelve a intentar subir, pero se queda atrapado en la EMA de 20 periodos, no hacemos nada, simplemente esperamos. El precio baja con fuerza, nos crea esta especie de vela envolvente, no vamos a vender todavía porque estamos en el área de soporte y hay mucha fuerza en esta vela, entonces puede haber un retroceso en la siguiente. Después de eso podemos darnos cuenta que acá tenemos un pin bar que podría ser una señal de compra, sin embargo hay mucha fuerza bajista en estos últimos movimientos, bien es cierto que el precio podría volver a intentar empujar nuevamente hacia abajo. Es un buen pin bar, ¿ok? Este es un buen pin bar, pero es solamente una vela que trata de contrarrestar todo este movimiento, por lo tanto comprar se vuelve peligroso. Y acá, como ya hemos aprovechado un conteo de velas, nos dimos cuenta que tenemos 1, 2, 3 e incluso 4 conteos de velas, podríamos aprovechar un quinto conteo de velas y buscar una venta después de este pin bar. Es completamente válido hacerlo. También si sospechamos que aquí tenemos un número redondo que nos puede bloquear el avance del precio, podemos buscar una venta. ¿Cuál es el problema? Que el resultado es un doji alcista, entonces lo más probable es que habríamos perdido la operación. Solamente la habríamos ganado si hubiéramos entrado con un punto de entrada lo más alto posible. En este caso lo he marcado como negativo porque la vela termina siendo un doji alcista. Tenemos después esta especie de martillo, pero nos damos cuenta que el precio nos está obligando a vender muy abajo y ya habíamos perdido previamente una operación por vender muy abajo, entonces aquí simplemente vamos a esperar a que el precio avance. Debido a eso no tomamos ninguna venta en este movimiento, ya que no tenemos suficiente información. La siguiente vela es una vela envolvente, podríamos comprar en la siguiente, es completamente válido buscar una compra en la siguiente vela, pero de nuevo recordemos que ha habido mucha fuerza bajista, entonces el precio podría todavía intentar bajar un poco más y si sumamos estas dos velas forman solamente una vela alcista, por lo tanto el conteo de velas todavía podría estar funcionando una séptima vez, así que lo mejor es simplemente esperar a ver si ya terminó de crearse ese conteo de velas. Vemos que en efecto hay fuerza alcista acá. Entonces vamos a esperar, todavía no ejecutamos ninguna operación, no hay suficiente información, tenemos esta resistencia que nos puede bloquear, simplemente esperamos. No es la mejor resistencia porque tiene un área muy ancha, así que vamos a esperar. Vemos que se forma una estrella de la tarde, pero no ejecutamos una venta porque el mercado de nuevo nos está obligando a vender muy abajo, así que se vuelve peligroso, no ejecutamos ninguna operación. Después de eso tenemos acá una vela alcista muy fuerte que está reaccionando a esta área de soportes. Es una especie de vela envolvente, aunque no logra envolver por completo a lo que sería esta punta de mecha de la vela anterior. Sin embargo, es una buena señal de compra y como vimos que el precio ya ha creado suficiente fuerza previamente para dejar una vela alcista más, entonces sospechamos que puede llegar a pasar lo mismo y es por eso que podemos tomar el riesgo de buscar una compra en esta siguiente vela. Como mínimo esperamos a que el precio llegue a esta área. Si ustedes se dan cuenta, aquí el precio logra romper lo que sería este nivel de soporte y resistencia, que es el cuello de este doble suelo. Por lo tanto, después de la ruptura podemos esperar una compra más en la siguiente vela tras un rechazo, por ejemplo. Podríamos haber ejecutado una compra en esta otra vela de aquí. Yo no la he marcado, pero es completamente válido buscar esa compra. Después de esta vela no logra romper con mucha fuerza este micro nivel, además estamos bloqueados por estos otros niveles de acá, lo mejor ahí sería esperar, no vamos a hacer nada. Después de esta vela alcista podríamos buscar una venta porque tenemos esta área de resistencia, sin embargo pues si nos damos cuenta todavía cabría ahí una vela alcista, lo mejor es no hacer nada, simplemente esperamos. Tenemos esta vela bajista, pero todavía podemos estar bloqueados por este nivel, quizá el precio baje y rechace, así que mejor no hacemos nada, estamos lejos de esa área, no tenemos suficiente información, esperamos un poco más.
De hecho, pues aquí en todas estas velas de acá no podemos tomar ninguna operativa. Por ejemplo, aquí no tenemos un soporte de resistencia válido para operar. Después de esta vela alcista muy grande, a pesar de haber roto estos niveles, tenemos otros que podrían llegar a bloquearnos. Y como es una vela alcista muy grande, podría haber un retroceso en la siguiente vela. No hacemos nada. Tenemos acá una siguiente vela que es bajista, simplemente esperamos, la siguiente vela es bajista, pero se detiene en una buena área de soporte. Este es un buen soporte porque a partir de aquí el precio empujó con mucha fuerza. Fue un empuje de una sola vela, pero es un soporte completo, es un soporte válido porque es visible para varios. Entonces lo que podemos hacer es tomar el riesgo e irnos en una compra en la siguiente vela. Si nos damos cuenta, la siguiente vela es un doji, pero habríamos podido ganar la operación. Esta parte de aquí es una compra válida también, porque si nos damos cuenta, a partir de este punto de acá, donde tenemos la envolvente, los compradores ingresaron y lograron subir bastante. Incluso lograron llegar hasta esta área superior. Entonces los compradores lograron generar un empuje después de esta vela envolvente que tenemos por acá en el doble suelo. Entonces, por lo tanto, es una buena zona donde de nuevo los vendedores se acercan a ese punto y no pueden dominar, y los compradores nos dejan mucha fuerza. Entonces es un área válida para buscar alguna operativa. En las siguientes velas no ejecutamos ninguna operación, a pesar de que estas tres velas de aquí nos forman una estrella. No es válido o no es buena idea buscar ninguna operativa, debido a que tenemos acá este micro nivel que todavía nos puede llegar a bloquear la punta de una mecha. Y pues obviamente toda esta parte de acá es una especie de rango, entonces no sabemos si puede haber un retroceso antes, ¿ok? Entonces ahí no tomamos ninguna operación. Finalmente el precio nos crea esta vela alcista fuerte que se detiene en esta área de resistencia, y recordemos que como toda esta parte de acá es una especie de vela maestra y estamos en la resistencia de la vela maestra, podemos buscar una venta en la siguiente vela, en donde pues en esta ocasión nos quedamos atrapados y perderíamos ahí nuestra operativa. No pasa nada, simplemente esperamos más información del precio. Después de eso nos damos cuenta que tenemos una estrella de la tarde. En este caso, pues si bien es cierto que la estrella no puede pasar esta punta de la mecha, lo que sí es cierto es que el precio está reaccionando a esta área de resistencia. Por lo tanto podemos decir, quizá el precio formó esta vela maestra, la rompió, pero es una ruptura falsa y ahora se va a mover hacia abajo. Entonces en ese caso es válido que busquemos una venta en la siguiente, esperando que la estrella funcione. Como resultado se dan cuenta que ustedes que es una vela muy débil, es una especie de pin bar que no puede pasar la punta de la mecha de la vela anterior. Entonces en ese momento nos damos cuenta que no es buena idea seguir vendiendo. No sabemos hacia dónde está tratando de dominar la fuerza de momento, así que simplemente vamos a esperar. Si nos damos cuenta acá, las siguientes velas son alcistas. El problema es que el precio está haciéndonos comprar en esta área de resistencia, en donde se vuelve bastante peligroso. Lo mejor simplemente va a ser esperar acá a que el precio avance un poco. Tenemos acá una vela envolvente, pero no puede pasar la punta de las mechas de las velas previas, entonces se vuelve peligroso buscar una venta en la siguiente vela. Aquí simplemente no hacemos nada. Esta siguiente vela es una vela muy fuerte. Podríamos buscar una compra en esta área de soporte. Es válido buscar una compra. El problema es que el precio está reaccionando a la resistencia de un rango y nos está mostrando fuerza. Por lo tanto, lo más probable es que el precio intente moverse a la parte inferior del rango. Y como está en un movimiento secundario bajista, puede ser que no reaccione muy bien a esta área de soporte y resistencia. Además, puede ser que la rompa, retroceda y después continúe bajando. Entonces, por ahí es mejor no tomar ninguna operativa. Y aquí mucho ojo, porque como ustedes se dan cuenta, hubo una noticia a las 7:30. Entonces, a partir de este momento estamos ya muy cerca de la noticia. Lo mejor sería esperar a que salga la noticia y no tomar ninguna operativa mientras tanto, porque la volatilidad del mercado puede llegar a afectarnos. Puede dejarnos malos puntos de entrada o el contexto puede cambiar y nosotros podríamos quedarnos atrapados por ahí al no cambiar nuestro análisis rápidamente. Entonces, durante este periodo de tiempo lo mejor sería no tomar ninguna operación. Ya saben, una media hora antes o unos 10-15 minutos antes de la noticia, lo mejor sería no tomar ninguna operativa y simplemente esperar, especialmente cuando son noticias muy fuertes. En este caso, de igual forma, no habríamos podido tomar ninguna operativa en todas estas velas. Quizá, por ejemplo, habríamos podido buscar una venta después de que el precio rompía esta área de soporte. Acá podemos esperar un retroceso y rechazo y vender en esta vela de acá. Después tenemos aquí un movimiento alcista, pero no hay mayor información para buscar una compra o una venta. El precio vuelve a bajar, reacciona a toda esta área de soporte. Quizá podríamos buscar por ahí alguna compra, especialmente porque está formando esta especie de micro doble suelo. Por ejemplo,
Después de esta vela tiene mucha mecha en ambos lados, no es buena idea buscar una compra o una venta. Tenemos esta resistencia y esta vela se acerca mucho, perfora con demasiada mecha, pero al mismo tiempo puede ser un doble suelo, entonces a lo mejor rompe esta área de resistencia, no hacemos nada ahí. La siguiente vela es un pin bar, pero no pudo pasar la punta de la mecha ni pudo pasar esta resistencia, entonces simplemente no hacemos nada, esperamos. Adicional a eso, pues ya va a ser la noticia. Finalmente, a las 7:30, después de que hemos visto que el precio intentó formar este doble suelo y no pudo pasar el cuello, esta vela se quedó atrapada sin poder pasarlo, tenemos la noticia y obviamente el doble suelo termina fallando. No tenía suficiente información para la ruptura y terminan dominando los vendedores en esta gran vela. Es justamente cuando sale la noticia, ahí no hacemos ninguna operación. De hecho, lo ideal sería que esperáramos de nuevo entre unos 10 o 15 minutos antes de seguir operando. Sin embargo, nos damos cuenta que después de esta gran vela bajista tenemos una reacción alcista en la siguiente vela, pero los compradores no logran dominar. Si los compradores hubieran dominado, el precio hubiera seguido subiendo por lo menos al 50% de esta gran vela bajista, pero no es así. Los vendedores dominan envolviendo el cuerpo de la vela anterior. Así que a pesar de que esta vela bajista no logra romper esta punta de mecha, estamos a favor de un movimiento muy fuerte bajista. Podemos esperar que el precio trate de seguir bajando un poco más y por eso es completamente válido vender en esta siguiente vela. También vemos que esta vela rompe la punta de la mecha de la vela anterior, podríamos vender en la siguiente, yo no lo he marcado, pero sería válido. Esta otra vela de aquí, pues obviamente no logra pasar esta punta de mecha, así que lo mejor sería esperar. Esta vela de acá avanza con mucho cuerpo rompiendo estos microniveles, así que puede haber un retroceso en la siguiente vela, lo mejor sería esperar. Al final de todo se da ese retroceso, pero ahí no hacemos ninguna compra ni ninguna venta. No compramos porque venimos de un movimiento muy fuerte bajista, lo mejor acá va a ser esperar. A pesar que tenemos aquí un doble suelo y la insistencia del precio en subir, no vamos a ejecutar ninguna operación en contra del movimiento fuerte bajista. Finalmente acá se forma una estrella de la tarde, sabemos que venimos a favor de un movimiento muy fuerte bajista, por lo tanto la probabilidad de éxito de operar esta estrella de la tarde aumenta bastante, podemos vender en la siguiente vela. La siguiente vela es un doji. A pesar de que es un doji y de que tenemos por acá un área de soporte muy cerca, pues como venimos de una tendencia bajista muy fuerte, tenemos una buena estrella y la siguiente vela es un doji que nos confirma la fuerza bajista, podemos vender en esta siguiente vela. Después de eso yo esperaría un poco antes de seguir comprando o vendiendo porque tenemos aquí áreas de soporte, lo mejor sería esperar. De pronto tenemos acá una vela envolvente porque envuelve el retroceso de la vela anterior. Podríamos buscar una venta. No es la mejor venta porque tenemos este micro nivel que todavía no ha sido roto, así que podríamos quedarnos atrapados, pero pues como venimos a favor de la tendencia es válido buscar la venta. En este caso terminamos perdiendo la operación, nos quedamos atrapados por una vela. Pero no pasa nada, el precio nos ofrece aquí un retroceso nuevamente que termina en formato de estrella. A pesar de que esta vela de acá, de la estrella, no logra romper por completo esta área de soporte que tenemos por acá, si se dan cuenta no logra romperlo, tenemos la insistencia del precio en seguir bajando, tenemos acá que el precio nos ha formado esta especie de estrella justamente reaccionando en una resistencia, así que es válido asumir el riesgo y buscar una venta en esa próxima vela. Aquí habríamos ganado la operativa. Recuerden que lo que estamos viendo acá es insistencia del precio en bajar. Si bien es cierto que aquí falló, aquí lo vuelve a intentar, porque tras el fallo de la envolvente, los compradores intentaron dominar y fallaron y eso nos termina creando nuevamente una señal bajista que podríamos aprovechar con mayor probabilidad de éxito. Recuerden que estamos tratando de buscar ventas porque el precio podría moverse una distancia similar a esta gran vela bajista. Entonces es completamente válido que vayamos buscando esas ventas en ese recorrido. Pues aquí finalmente se acaba la hora de la sesión y pues ya nos seguimos buscando operativas. En este caso tomamos muchísimas operaciones durante esta sesión ya que el mercado nos ofreció las oportunidades. En total tomamos 16 operativas positivas, de las cuales pues si estamos ganando el 85% y estamos haciendo operaciones de $1 habríamos ganado 13,60. Si estamos haciendo operaciones de $5 habríamos ganado 68. En el caso de las pérdidas, pues tuvimos 5 negativas. Recordemos que estamos en desventaja porque perdemos el 100%. Entonces, en ese caso de operar con $1, habríamos perdido $5. Y en caso de que cada una sería de 5, habríamos perdido $25. En total, ejecutamos 21 operaciones, en donde si estamos operando con $1, habríamos tenido un beneficio de 8.60. Y si estamos operando con 5, habríamos tenido un beneficio de $43. Son bastantes operativas, pero aún así logramos terminar saliendo
saliendo en positivo a pesar de las 5 pérdidas. Obviamente no vamos a tomar todas las operaciones, son muchísimas, pero sí que podemos aprovechar algunas de ellas, especialmente las que tienen mayor probabilidad de éxito. Muy bien, traders, vamos a finalizar por acá este video. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Yo espero que estas clases sean de utilidad para que ustedes aprendan a ir esperando las oportunidades con mayor probabilidad de éxito. Y pues yo los veo en un próximo video. Tengan un buen fin de semana, traders, cuídense, nos vemos.